El gobierno anunció en la sesión de clausura de la convención bancaria un billonario recorte en los gastos de la nación. El ajuste alcanzará los 20 billones de pesos. Juan Armando Rojas en Cartagena con los detalles de este anuncio. Buenas noches, Juan. Al intervenir en la 58ª convención bancaria aquí en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, describió el tamaño del problema de caja que enfrenta el gobierno por la caída del recaudo tributario. El titular de la cartera de Hacienda anunció un drástico recorte de más de 20 billones de pesos en el presupuesto que resta para este año. Ese ajuste por el lado del gasto significa que el mensaje que estamos enviando es: va a haber un ajuste por 20 billones de pesos en reducción de gasto, y esa es la medida que se ha venido tomando. Que también anunció que dentro de 2 semanas comenzarán a subir los precios del diésel, pero inicialmente para las industrias. Tendremos que pensar en las medidas dolorosas de cómo ajustamos el diésel. No le gusta a nadie. Por supuesto que no le gusta a nadie. Y por supuesto que nos van a decir, como nos han dicho varias veces en el gremio del transporte, que al afectar el precio del diésel vamos a afectar el precio de los alimentos. Y viene una discusión larga de hasta dónde podemos concertar eso. Ante las dificultades fiscales que enfrenta la nación, el ministro de Hacienda también señaló desde Cartagena que es necesario que el Congreso apruebe el cupo de endeudamiento y envió un mensaje al sistema financiero internacional en el sentido de que el gobierno cumplirá con sus compromisos, incluidos los intereses. Poder cubrir los intereses, que implica nuevas operaciones de crédito para poder pagar estos intereses. Entonces, cuando nos dicen, ¿van a endeudar más el país?, la respuesta es no, estamos pagando los compromisos, pero nadie contabilizó dónde estaban los intereses y cómo se iban a pagar los intereses. En el Congreso de Asobancaria en Cartagena también estuvo el Contralor General de la República, refiriéndose precisamente a los anuncios del fuerte apretón de gastos que anunció el gobierno nacional. Dijo que es una decisión responsable y necesaria. Efectivamente, hay que reconocer que es una decisión en estos momentos prudente y acertada del gobierno, porque es que entonces estaríamos hablando en diciembre de otro problema, y es del déficit. Nosotros no podemos gastar en el país más de lo que recibimos. Los banqueros aquí presentes en este evento de Asobancaria también opinaron sobre los anuncios del ministro de Hacienda. Lo recibieron con beneplácito y dijeron que es una decisión y una medida responsable y necesaria. Sabemos que el recaudo tributario viene por debajo de las cifras del año pasado, y tomar medidas para garantizar que de manera cuidadosa se maneja la situación fiscal, creemos que es una muy buena señal para los mercados. Eran necesarias y nosotros reconocemos el valor de esas palabras, y más allá de nuestras palabras, creo que lo importante es que los mercados las han tomado de manera muy positiva. Estamos teniendo una serie de rezagos e impactos desde el punto de vista de finanzas del gobierno nacional, y estas medidas son responsables, son medidas conservadoras que permiten tener una mejor proyección del uso de la caja del gobierno nacional y así poder cumplir con los planes de inversión y las obligaciones y necesidades del Estado colombiano. El llamado que hace ayer el presidente Gustavo Petro de decir que no se puede tocar los recursos de la reforma agraria, pues es una instrucción de prioridad en el gasto y en la inversión. El sector agrario está moviendo la economía nacional, es el que muestra crecimiento económico, el que muestra crecimiento del PIB en unas escalas muy importantes, es el que genera más empleo, el que genera más exportaciones, es el que está dinamizando las economías en los territorios, generando seguridad alimentaria, es el que además construye paz. Esas son las prioridades. Aparte de los temas económicos, también en la convención bancaria se habló de la coyuntura política. El presidente de la Corte Constitucional se pronunció en torno a las versiones y al debate político sobre una eventual convocatoria a una constituyente. Por supuesto, la Corte siempre estará atenta
tanto a las demandas que por iniciativa ciudadana se le propongan, como a los controles automáticos que tenga que hacer, y en ese caso pues obviamente todas estas propuestas serán objeto en su día de estudio por la Corte, cuando en ese trámite, por ejemplo, de una reforma constitucional para lograr hacer mutaciones, digamos, definitivas sobre la Constitución, pues se pretendan hacer. En medio de los anuncios de los problemas de caja que enfrenta el gobierno y de las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda para hacerle frente al déficit, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó con un mensaje claro para los banqueros reunidos aquí en la 58ª Convención Bancaria que está terminando en Cartagena. En este momento me parece que el papel del Estado es crucial. Lo seguimos discutiendo, pero no podemos gastar muchos días porque hay que actuar rápido. Porque hemos pensado presentar un paquete de leyes al Congreso. Igual nos pueden bloquear, hay otros caminos, pero en las propuestas que se presentarían, yo me inclino hacia la inversión forzosa, cogiendo de modelo la agricultura que ya está, sino dedicándola también hacia vivienda, industria, ahí con un énfasis en exportación, que Valcoldes se creó fue para eso, y hacia el turismo, que está reaccionando positivamente en Colombia, turismo internacional. Las medidas anunciadas hoy por el ministro de Hacienda serán examinadas por el Consejo de Ministros el próximo lunes festivo en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación investiga un posible desvío de dineros hacia Estados Unidos en el marco del escándalo de centros poblados. La Fiscalía reactivó las investigaciones por la pérdida de los 70.000 millones de Mintic destinados a centros poblados para la conectividad de Internet en zonas rurales del país en la administración de Karen Abudimen durante el gobierno de Iván Duque. Las indagaciones apuntan a que al parecer cerca de 58.000 millones se desviaron a cuentas de empresas ficticias en Estados Unidos. Según fuentes de la Fiscalía, la persona que habría sacado el dinero en ese país ya había contratado con Mintic en el 2019. Por eso la Fiscalía investiga si se trata de una conducta reiterativa. También se investiga si otra parte del dinero fue sacado en bancos de Barranquilla en montos pequeños de dinero por varias personas, que la Fiscalía denomina como hormigas. Hace unos días, el actual ministro de las TIC, Mauricio Liscano, dijo que solo se han recuperado 2.000 millones de los 70.000 entregados a centros poblados. Fue archivado por sexta vez en el Consejo de Bogotá el proyecto de acuerdo para modificar los manuales de convivencia de los colegios con el fin de incluir protecciones a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. El proyecto busca que en los colegios de la ciudad haya atención especial a niños y niñas con orientación sexual diversa, con el fin de prevenir casos de suicidio por el bullying. Los concejales opositores rompieron el quórum y el proyecto nuevamente fue archivado.